Invitamos al sofá de consejo de redacción al concejal de Medellín, Alejandro de Bedú, que muy amablemente ha madrugado con nosotros este lunes. Concejal, bienvenido a Consejo de Redacción, gusto tenerlo por acá. Buenos días. ¿Cómo va todo? Hola, qué bueno, tiempo sin verlos. ¿Cómo van? Bien, hace ratico, ¿cierto? Sí, qué bueno verlos aquí, esta mesa de trabajo. ¿Cómo va ese consejo? ¿Bien? Muy bien, muy contentos. Bastante. Esta semana va a estar movidita por todo el tema de la aprobación del plan de desarrollo. Y bueno, tenemos un reto muy grande. Recuerden que este consejo se renovó en un 86%, 18 de 21 concejales somos nuevos y venimos haciendo una labor no solo de recuperar los programas y los proyectos que se perdían en la administración anterior, sino de devolverle la confianza a la gente. En eso hemos estado todos estos 4 meses. Bueno, concejal, acabamos de ver unas imágenes de este coloramiento que se veía sobre algunos afluentes o quebradas de la ciudad, pero la preocupación suya y también de muchos sectores tiene que ver con el futuro y el presente del río Medellín, que atraviesa, o más bien el río Aburrá, que atraviesa toda la región metropolitana, y vemos también en muchas ocasiones como también se lanzan algunos colorantes por parte de empresas y contaminantes. Hablan ustedes que el río Medellín requiere un doliente. ¿Quién es el responsable primero del río Medellín? Miren, lo primero que hay que decirle a los televidentes y a todo, no solo Antioquia, al país, es que el río Medellín se canalizó hace 70 años, es decir, esa gran obra metropolitana se hizo hace 70 años, vamos a cumplir este año. Y hemos tenido institutos como el Instituto Mi Río, ahora tenemos un acuerdo metropolitano que en mi concepto, lo he hablado con la directora del área metropolitana, se ha quedado corto en la intervención integral del río Medellín. A hoy no tenemos un solo peso invertido por parte del área metropolitana en los últimos 4 años en la intervención del río. Entonces, ¿qué le ha tocado y a quién le ha tocado? ¿Y quién ha sido el doliente en últimas? El Metro de Medellín. En el objeto social del Metro de Medellín no está la construcción de obras en el río Medellín, pero le ha tocado, ¿por qué? Pues porque se ha interrumpido todo el sistema metro cuando hay socavaciones y cuando esas losas que se construyeron hace 70 años, pues se las está llevando el río. Y ahora que estamos en el fenómeno de la Niña, que tenemos información que se va a ir hasta septiembre, octubre de este año y que va a ser mucho más intenso, pues yo creo que la ciudad no le puede seguir dando la espalda al río Medellín. Concejal, ustedes han tenido esas conversaciones, ya nos decía, con el área metropolitana, están en contacto permanente con el metro, la Secretaría del Medio Ambiente también han llegado hasta allá para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les han respondido? Mira, hay como varias cosas. Primero es que no hay un doliente, no hay una cabeza visible, porque es que el área metropolitana no puede ser juez y parte. El área metropolitana es autoridad ambiental y no puede construir a la vez, no puede dar el permiso ambiental y a la vez salir a construir. Entonces no hay un doliente visible que se encargue de las obras de mantenimiento de todo el río Medellín, pero sobre todo, pues el río es de todos, pero es de nadie. ¿Y nuestro río entonces? Porque es que hay 10 municipios que tienen incidencia en el río, pero yo me pregunto, Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, de Bello, o de Envigado, de Itagüí o de Sabaneta, ¿qué han hecho por el río Medellín? Ha sido el metro el que ha tenido que invertir más de 28.000 millones de pesos en los diferentes puntos críticos que tenemos. Entonces aquí es un llamado a que tenemos que trabajar en conjunto. El acuerdo metropolitano Nuestro Río, que se supone que debía haber suplido todas estas necesidades, es un acuerdo que lo firmaron protocolariamente, pero no tiene dientes, no tiene presupuesto para ejecutar estas obras. Ese acuerdo metropolitano cumple 10 años este año y se tiene que renovar. Ahí tenemos una oportunidad de obra. Se debería de revivir Mi Río, por ejemplo, estas entidades que en algún momento se tuvieron que tenían la atención puesta especialmente sobre el afluente. Mire, yo he hecho varias propuestas y se las he hecho no solo al alcalde Federico Gutiérrez, sino a la Junta Metropolitana. Uno, pues necesitamos plata para poder recuperar el río. A Medellín solo vale 80.000 millones de pesos recuperar 80 puntos críticos que tiene en lo que le corresponde a Medellín. Pero recuperar todo el cauce cuesta 240.000 millones de pesos. Entonces, si el tema es de recursos, le he propuesto a la ciudadanía crear la estampilla Pro Río. ¿Qué es la estampilla Pro Río? Es todos los contratos de prestación de servicios que firme el área metropolitana, designarle un porcentaje para ir creando una bolsa y poder tener recursos para intervenir y no seguir poniéndole pañitos de agua tibia a lo que ha venido haciendo el Metro de Medellín, porque el metro interviene el lado oriental, el costado oriental, pero no puede intervenir el costado occidental del río, que es el que está más perjudicado hoy en día. Y se generan además problemas sociales, pues los que vamos en metro vemos cómo los habitantes de calle se toman ciertas zonas, también hay un tema, digamos, de basuras, de contaminación.
Entonces llegó la hora de que Medellín y el área metropolitana volvamos a ver el río como ese corredor azul estratégico de nuestra ciudad y obviamente del área metropolitana. Concejal, ya usted lo dijo, son más de 80 puntos críticos, eso se viene alertando hace tiempo. Por ejemplo, la Universidad Nacional hizo un estudio con los puntos de socavación que en su momento debió atender el metro de Medellín, y también hay más de 70 años que ya se cumplen de retraso porque no ha sido intervenido el río en esos puntos críticos todos estos años. Eso también representa un riesgo no solamente para el desconocimiento real de la situación, sino también para cómo atenderlo adecuadamente ante el desconocimiento de las autoridades. Miren, es que ese estudio que hizo la Universidad Nacional, que fue contratado por el área metropolitana, nos muestra una modelación de qué podría llegar a pasar si el río Medellín en los próximos años se sale de su cauce. A hoy, donde estamos en este momento en Teleantioquia, si el río se sale, estaríamos bajo el agua en este momento. Esta sería la zona primera de la Alpujarra que se inundaría si el río Medellín llegara a salirse de su cauce. Entonces aquí las alertas son muy grandes. El cambio climático no da espera y necesitamos hacer una intervención integral del río Medellín y tenemos que ponernos todos sobre ese propósito. Concejal, dos preguntas. La primera es, ¿quién podría ser ese doliente? O sea, ¿se puede crear alguna entidad de alguna manera autónoma, pues, para no estar pidiéndole plata a cada uno? Y la otra es, ¿qué le podríamos decir a la ciudadanía? ¿Cómo podemos como ciudadanos aportar a que el río, a cuidar al río, incluso de pronto hasta recuperarlo? Bernie, esa pregunta es muy buena porque yo me hago esa pregunta todos los días, como bueno, ¿y yo como concejal qué puedo hacer? Más allá de venir a estos espacios, mostrar como qué es lo que está pasando en torno al río, pero yo creo que aquí esto es una voluntad que tenemos que tener todos los ciudadanos del área metropolitana, tenemos que aportar a que esto sea una realidad, que se pueda intervenir el río, que obviamente desde las casas podemos mejorar el tema medioambiental, no solo de las basuras, sino de pues obviamente de los sanitarios, de todo lo que hacemos en el uso del agua permanentemente, porque todo eso termina en el río Medellín, todo termina en el río Medellín. Miren, Medellín tiene más de 4.000 quebradas. Y vaya, mire las quebradas cómo están. Y desde ahí es que viene el problema, porque es que la ciudadanía tira los colchones, tira los muebles, tira la basura a las quebradas, y eso también se ve repercutido en el río Medellín. Hay una imagen, perdón, Sebas, ojalá la pudiéramos volver a ver, que estaba ahí al aire mientras estaba hablando el concejal, y es que se ve el río e inmediatamente ya un poquitico de cemento, por decirlo así, eso debe tener otro nombre técnico. Sí, ahí más losas. Adelante, concejal, yo creo que es como 2 o 3 cuadritos más adelante, y es que está sin protección. O sea, ¿qué se le puede hacer al río? O sea, ¿cuál es la real necesidad, sobre todo en estos días donde un aguacero lo rebosa? Yo creo que estamos en un momento duro, pero clave para ese llamado del doliente del río Medellín. Ahí se ve que está en 2 aguaceros, en precipitaciones de 2 minutos, llega hasta la avenida regional en sus 2 calzadas. Esa es la imagen que yo digo que es determinante. Total, es que esto es preocupante. Pues, sin intervención. Claro, estamos a la deriva frente al río en este momento porque no tendríamos cómo reaccionar frente a una emergencia que se pudiera dar si se llega a salir el río. Pero dentro del estudio que nos hace la Universidad Nacional que Mariana mencionaba, Sí, ellos nos dan las posibles soluciones, pero eso necesita presupuesto y necesita recursos. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos la voluntad política de los alcaldes del área metropolitana, obviamente del área metropolitana, y buscar la solución que en la otra pregunta que me hacía Bernie es, bueno, pero ¿por medio de qué? La empresa privada, discúlpeme que lo interrumpa, podría intervenir. Es que imagínate que la empresa privada, algunos y algunas cajas de compensación firmaron el convenio Nuestro Río. Eso no fue solo los 10 municipios, hay universidades, hay sector privado, sector público que están en ese acuerdo metropolitano. Entonces yo creo que aquí esto es una sumatoria, hay voluntad, pero necesitamos ejecutar, porque si no recuperamos el río vamos a tener una catástrofe muy grande y eso es lo que tenemos que prevenir, que entre todos volvamos la mirada al río Medellín para no solo el disfrute de todos los ciudadanos, sino pues para evitar tragedias más adelante. Muy bien, entonces en conclusión hablamos de voluntad política, falta de recursos, es decir, la plática que se requiere para sacar adelante los proyectos y muy importante, la conciencia de la ciudadanía sobre el cuidado del río Medellín, el afluente, no arrojar basuras y demás. La última pregunta, concejal, para concluir esta conversación muy importante y tiene que ver con su postura frente a la posibilidad de que el río Medellín tenga navegabilidad, que la gente pueda en algún momento pensar en el río como desarrollo para la región.
Lo primero es que para poder llegar a eso tenemos que recuperar el río. Y hay varias opciones de recuperarlo. Uno es hacer unas excavaciones más profundas para que él pueda tener un cauce mucho más profundo, arreglar las losas tanto en el sector oriental como en el sector occidental. Y más adelante, cuando tengamos eso, poder soñar con ese tipo de cosas. Ahora hay una ley en el Congreso que lo que quieren es que el río se convierta en un sujeto de derechos y eso nos va a dar una apertura para que muchas más voluntades puedan sumarse. Lo otro es revivir el Instituto Mi Río o una entidad, no sé, dentro de EPM. Hay que sacarlo del área metropolitana porque el área metropolitana no puede ejecutar y a la misma vez ser autoridad ambiental. Tenemos que tener una entidad por fuera del área metropolitana con autonomía, como lo decía Bernie. Y acuérdense, yo vengo haciendo también la alerta para poder tener el tren del río o el tren de cercanías que pasa por todo el cauce del río. Tenemos que recuperar el río Medellín porque ese proyecto metropolitano está pegado hoy en día por la licencia ambiental. ¿Y la licencia ambiental por qué no se la dan? Pues porque no hay intervención del río. Entonces miren que es un proyecto a nivel metropolitano que está frenado por no tener una salida frente a la recuperación del río Medellín. Concejal, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Ojalá la próxima que nos visite haya mejores noticias sobre esta preocupación que sin duda es muy relevante. Nos Así deja a es. todos mirando el río de una manera distinta. Yo creo que hoy Hay el que que esté darle- viendo esta entrevista sale con una conciencia, Total. lastimosamente con preocupación, pero si no es así, Y que no le solamente la vamos a solución buscar sea solución. pensar en la construcción, porque ahora vemos un proyecto de lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, que muchos edificios se hagan precisamente sobre el río Medellín, sino que de verdad haya un impacto puntualmente sobre el afluente. Concejal, muchas gracias. No, muchísimas gracias y aquí siempre estaremos para hablar con la ciudadanía. Me alegró mucho verlos a ustedes aquí en este Lo panel. mismo, Qué lo envidia. mismo. Ya lo dejamos ir a empezar su semana. Ya vamos para sesión. Muchas gracias. Concejal, Bien, muchas gracias. concejal. Muchas gracias.